Vamos entonces a iniciar ya el programa del primer registro con la clase de hemograma, que es conocida también en otros ámbitos, en otros países, también como biometría hemática. En la mayor parte de países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, más la van a conocer como biometría hemática que como un hemograma, pero el hemograma es como nosotros normalmente aquí en el país lo conocemos. Vamos entonces a comenzar. El hemograma es uno de los exámenes de laboratorio más solicitado y con el que más tenemos contacto los médicos de cualquier especialidad. El hemograma es quizás uno de los pilares fundamentales de los exámenes de laboratorio en general, es decir, es un examen que le llamamos de rutina, es un examen que se deja casi siempre, que en general no suele ser tan específico para algunas patologías, pero que sí genera muchísima información en relación con otros exámenes de laboratorio a gabinete o con diversas patologías. Entonces, el que ustedes conozcan el hemograma, como médicos siempre van a tener contacto con el hemograma de casi todos los pacientes. Entonces, es un examen que ustedes deben interpretar y que la mayor parte de veces es un examen al que no se le da la importancia debida, es un examen al cual no solemos nosotros leer con suficiente celeridad, sino que solo lo checamos y lo vamos viendo y a lo mejor no nos detenemos en algunos detalles de la gran cantidad de información que el hemograma nos da. ¿Qué es el hemograma entonces? Es una lectura de un frotis de sangre periférica. Fíjense bien, quiero que aquí con esto que les acabo de decir, no me vayan a confundir el hemograma con el examen de frotis de sangre periférica que precisamente les vamos a pasar la clase el día de mañana junto con PCR y VES, pero aquí casi siempre hacemos la diferencia entre el frotis de sangre periférica como un examen aparte. En otros países, y por eso es que la literatura aquí mencionaba que es la lectura de un frotis, porque verdaderamente a partir del frotis en una laminilla de la sangre que ustedes obtienen de sangre venosa del paciente, entonces hacen la lectura que de diferentes líneas celulares que presenta la sangre. Pero aquí para efectos de que conozcan en el país cómo es que nosotros lo manejamos, hemograma es una cosa y frotis de sangre periférica es un estudio especial que nosotros pedimos aparte. Como repito, en algunos lugares es muy posible que dentro del hemograma incluyan el frotis propiamente dicho, pero aquí en el país no lo realizamos así y es aquí donde ustedes se van a desarrollar y es donde van a ustedes a ir avanzando en su carrera, es donde tienen que conocer cómo es que nos manejamos con los exámenes. El hemograma entonces traduce los equilibrios anátomo-fisiopatológicos de la producción y la destrucción de los elementos figurados sanguíneos. Es decir, que a través del hemograma nosotros somos capaces de evaluar las tres principales líneas celulares, la serie roja, la serie blanca y por aparte las plaquetas. El hemograma entonces comprende tres grandes partes. Comprende la serie roja, repito, la serie blanca y las plaquetas. Esto es para efectos meramente académicos, porque ya vamos a ver y les he puesto durante la clase varios ejemplos de hemogramas de diferentes laboratorios para que se den cuenta cómo es que nos plantean los laboratorios a nosotros los médicos el hemograma. Pero para efectos académicos de estudio lo vamos a dividir en tres grandes áreas, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. La serie roja incluye el estudio de los eritrocitos, de los reticulocitos, de la hemoglobina y del hematócrito. Y aquí vamos a agregar también los índices de Wintrow, que más adelante los vamos a realizar, que también se ven en esta parte. Y la serie blanca incluye todos los que son los leucocitos, los tipos de leucocitos que ustedes ya conocen desde fisiología, que son los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Y por último, aparte, siempre dentro de un hemograma vamos a evaluar las plaquetas como una serie celular distinta por su particularidad y sus funciones diferentes a la serie roja y a la serie blanca.
Quiero decirles, y aquí es para ponerles a ustedes en contexto cómo es que nos manejamos en la parte clínica con el hemograma. No todos los laboratorios aquí en el país te ponen el valor de las plaquetas. Entonces, para efectos de que ustedes quieran un examen completo, deben de solicitar a la hora que quieran un hemograma, pónganle hemograma con plaquetas, porque la mayoría de laboratorios no te las incluyen. Es decir, ellos solo te ponen la serie roja y la serie blanca. Pero si tú quieres una información adicional, te importa cuál es el valor de las plaquetas o lo quieres saber por cualquier razón que sea, entonces debes de solicitar hemograma más plaquetas o hemograma con plaquetas para que estés seguro de que va a ir ese valor también en el hemograma. Con esto les estoy diciendo que no es obligatorio dentro del hemograma que nosotros manejamos, que la mayor parte del laboratorio nos dan, no es siempre usual que se presente el valor de las plaquetas. Acordémonos desde la fisiología que las células sanguíneas son producidas en la médula ósea y pasan a la circulación periférica para cumplir las diferentes funciones para lo cual están hechos. Y a partir de aquí es que se toma el hemograma. El hemograma viene entonces de la sangre periférica donde podemos tener acceso a todas las células sanguíneas que vienen desde la médula ósea. El hemograma entonces va a constituir el análisis que va a medir los valores absolutos y porcentuales y además le agrega los aspectos morfológicos a las tres principales líneas celulares que acabamos de hablar: los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. El hemograma, a pesar de que es un examen bastante simple, barato, diríamos nosotros, bastante cómodo, accesible a cualquier persona, puede ser alterado por situaciones externas, que estos son detalles que muchas veces no lo tomamos en cuenta, que el hemograma nos arroja diferentes resultados que verdaderamente no son los reales porque vienen alterados por situaciones como, por ejemplo, una muestra diluida, una muestra mal tomada, una muestra muy líquida o que se ha mezclado en el tubo con otra cosa, está muy diluida, nos va a generar un hemograma alterado. También no vamos a tener los mismos resultados en un hemograma si ustedes están ahí arriba en el Pital y se tomaran la hemoglobina y se la toman aquí en La Libertad o ahí en la Costa del Sol, va a haber una variación porque la altura, los trabajos en altura, las personas que viven en las alturas tienen diferentes valores por la misma cuestión atmosférica, entonces podemos alterar un poquito, acordémonos de la saturación del oxígeno, sobre todo vamos a tener alteraciones a nivel de la hemoglobina y podríamos incluso tener también alteraciones en el hematócrito. Pero si ustedes se toman un hemograma en la altura y después se lo quieren tomar donde realmente tal vez viven en un lugar donde no es alto, entonces pueden tener una variación y eso no significa que estén enfermos, sino que la altura influye en esto. El tabaquismo severo también en las personas que fuman mucho pueden llegar a alterar también los hemogramas y si ustedes se toman un hemograma después de haber realizado un ejercicio intenso, podemos provocar leucocitosis y neutrofilia que al final no van a ser patológicas, sino que causadas por el ejercicio intenso. Aquí les muestro entonces un ejemplo de un hemograma. Aquí tenemos, como yo les explicaba al principio, para que nos vayamos familiarizando con cómo nos presentan los laboratorios los hemogramas a nosotros aquí en El Salvador. Entonces, si ustedes se fijan, solo ponen el hemograma en sangre, que es propiamente la serie roja, y luego la fórmula leucocitaria, que sería la serie blanca. Si ustedes ponen un poquito de atención a este examen de laboratorio, si se fijan, no trae las plaquetas. Es lo que les estoy diciendo. Si ustedes no las solicitaron, por ejemplo, yo que fui la que mandé este examen a un paciente el año pasado, entonces yo no necesitaba en ese momento las plaquetas. Entonces, si ustedes se fijan, me las reportó tal cual, así como se las estoy poniendo al laboratorio y no me reportó plaquetas porque yo no le puse que quería hemograma con plaquetas. Pero si ustedes necesitan, si ustedes, yo les recomendaría en la mayor parte de ocasiones que sí pidan plaquetas, ¿verdad? Porque siempre tienen un valor diagnóstico, pero particularmente en este paciente yo andaba buscando otra cosa, tal vez solo era de control,
pero si se fijan, así es como, si ustedes no la piden con plaquetas, así se los va a poner. Y como les explicaba también al principio, no ponen serie roja, serie blanca, sino que la mayoría ponen hemograma y la fórmula leucocitaria, o en otros laboratorios ponen hemograma y leucograma, que viene siendo lo mismo que serie roja y serie blanca. Vamos entonces a ir tocando cada una de las series y vamos a ir viendo cuáles son los que comprende cada una de las series, sus valores y sus diferentes características. La serie roja lo comprende entonces 5 aspectos. En la serie roja vamos a ver los eritrocitos totales, el hematócrito, el valor de la hemoglobina, los reticulocitos y los índices eritrocitarios de Wintrow, que yo se los mencionaba anteriormente. Entonces, repito que en la serie roja son 5 aspectos los que evaluamos: eritrocitos totales, el hematócrito, la hemoglobina y los índices eritrocitarios de Wintrow más los reticulocitos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los eritrocitos no es más que el número total de glóbulos rojos contenidos en un volumen específico de sangre. Los eritrocitos se expresan comúnmente en millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre. Una cosa que voy a hacer clara y lo voy a seguir insistiendo en todos los exámenes y en todas las clases, por lo menos en las que me toquen a mí, y creo que también la doctora de García, la doctora Funes, que son las que van a seguir dando también otros temas. Si ustedes en los exámenes presenciales, parciales o cortos, no ponen los valores como son, aunque el número esté bueno, está mala la respuesta. Repito, no vamos a tomar como válida ninguna respuesta que no lleve los valores de cada parte del examen como correspondes y de forma adecuada. Entonces, por eso es que les estamos poniendo, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, son en millones de glóbulos rojos. Esa es la forma en cómo se expresa por microlitro de sangre. Sabemos nosotros que la principal función de los eritrocitos es el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Esto lo vieron desde tercer ciclo, quizás que estaban en el colegio. Los eritrocitos tienen una vida media de 120 días y la concentración de los eritrocitos va a depender también de la edad, del sexo y también, como hablábamos anteriormente, de la localización geográfica. Si vives en zonas altas o vives en zonas a nivel del mar, entonces va a cambiar un poquito la concentración de los eritrocitos y se expresa en millones de células. Como lo mencionábamos el día de ayer en la clase inaugural, para efectos académicos, vamos a manejar los valores que nosotros les expresemos aquí en clase. Si nosotros les preguntamos valores en los exámenes, estos son los valores que ustedes van a manejar porque son los que le hemos dado en clase. La mayor parte de los valores que nosotros les ponemos aquí en clase son valores que son los que manejamos en el día a día a nivel hospitalario, a nivel clínico. Es decir, no tienen que diferir demasiado con tal vez otra literatura y como ustedes comprenderán, también cada laboratorio tiene sus niveles control. Mucho cuidado con esto, es decir, cada laboratorio te va a poner valores normales de acuerdo a los controles propios de sus máquinas o de su propia línea base que tienen ellos. Pero no olvidemos nosotros perfectamente cuáles son estos valores, no tendrían que diferir. Si a mí me sale unos eritrocitos de 2.3 millones, aunque el valor de laboratorio sea sobre 6, 2.3 millones en este paciente siempre nos está indicando una disminución bastante importante de eritrocitos. Es decir, no se fijen tanto en eso, sino que en los valores verdaderos que nos está traduciendo alguna alteración. ¿Cuál es el valor normal de los eritrocitos? Como decíamos que cambiaba según el sexo, también según la edad, según la altura en general, en el hombre manejamos un poquito más cantidad de eritrocitos y andamos por 4.5 millones, 5.7 millones aproximadamente. De 4.5 a 5.7 por ahí andamos más o menos. En algunos laboratorios expresan esto por 10 a la 6. Por 10 a la 6 significa los 6 ceros que le van a agregar al 4.5 y entonces se vuelven 4.5 millones, 5.7 millones. Entonces, este es un rango de 4.5 a 5.7 millones. En la mujer siempre vamos a tener rangos diferentes. ¿Por qué? Principalmente por el tema del ciclo menstrual, porque estamos cambiando, regenerando constantemente también los glóbulos rojos y principalmente en las mujeres en edad fértil y que todavía menstruan,
se mantiene un poquito más bajo el nivel de los eritrocitos. Pero eso no significa que sea una norma, pueden tener un poquito más, no hay problema, pero siempre va a ser diferente al del hombre. En la mujer tenemos 3.9 a 5 millones el promedio normal de eritrocitos en una mujer adulta, ¿verdad? En una mujer adulta. Recordemos que los eritrocitos vienen de un proceso desde la médula ósea llamado eritropoiesis, que en condiciones normales sabemos es un proceso ordenado, es un proceso definido, es un proceso bien equilibrado que viene desde la médula ósea hasta que llega a la sangre periférica. Y aquí van a ocurrir diferentes procesos en el cual celularmente van a haber cambios que nos llevan hasta a un eritrocito maduro capaz de contener oxígeno en su interior y poder cumplir la función de llevarlo a los diferentes tejidos y órganos. Empezamos desde un progenitor eritroide, desde un proeritroblasto que se convierte en un eritroblasto y luego en un eritrocito inmaduro o muy joven al que nosotros le llamamos reticulocito, y aquí quiero que me pongan mucha atención porque este sí lo valoramos muchas veces en el hemograma y luego lo voy a hablar de ello más adelante, y hasta llegar a tener un eritrocito maduro. En un hemograma, ¿cuál de todas estas fases de la eritropoiesis podemos nosotros lograr detectar? Solamente podemos detectar en el hemograma los reticulocitos y los eritrocitos, porque los reticulocitos y los eritrocitos ya están en sangre circulante, entonces son capaces nosotros a través del estudio del hemograma poderlos obtener sus valores. El otra parte que comprende la serie roja es la hemoglobina. También conocemos desde mucho tiempo atrás, desde fisiología, incluso desde bachillerato, que la hemoglobina es el componente principal de los glóbulos rojos. Es una proteína conjugada que sirve de vehículo para el transporte del oxígeno y también del CO2 a los tejidos. En el hemograma, en general, lo que nosotros evaluamos es la concentración de hemoglobina total. Y totalmente saturada, esto es bien importante, cuando está totalmente saturada, estoy hablando de oxígeno, cada gramo de hemoglobina contiene alrededor de 1.34 ml de oxígeno. Es decir, cuando está totalmente saturada, esta proteína es capaz de llevarnos a los tejidos 1.34 ml de oxígeno. Una molécula de hemoglobina sabemos que consta de dos pares de cadenas de polipeptídicas o de globina, y también tiene 4 grupos protéticos hemo que contienen cada uno un átomo de hierro ferroso. Entonces, cada grupo hemo saben que se localiza en una determinada soma de las cadenas polipeptídicas de la molécula de hemoglobina y que se van a localizar cerca de la superficie de la molécula. El hemo sabemos que se combina de forma reversible, es decir, para poder entregar la molécula de oxígeno lo tiene que soltar, entonces lo puede tomar, pero también lo puede soltar, por eso es reversible, no solo de oxígeno, también de dióxido de carbono. Los valores también cambian en la mujer, cambian en el hombre, también en la mujer embarazada podemos tener cambios en la hemoglobina. En el hombre anda el valor entre 13.5 a 17.5, mayor de 13.5 a 17.5. Ese es el promedio del valor. ¿Cuál es la unidad en que se expresa la hemoglobina? Gramos por decilitro. Y así lo van a poner ustedes en los exámenes, así lo van a decir ustedes también en los casos clínicos si lo tienen, porque si no me ponen este valor, aunque esto esté bueno, como digo, no vamos a tener validez la respuesta. Entonces, en promedio, se dice que un hombre anda mayor o igual a 14, pero 13.5 todavía podemos encontrar estos valores. Pero 13.5 a 17.5, mientras que en la mujer de 12 a 16, la mayor parte, aquí está equivocado, tiene que ser mayor de 12 gramos, pero ya cuando una mujer me sale con 12, yo la ando ahí como, la ando en la vigilancia clínica, porque es fácil que la mujer pueda caer en un cuadro de disminución de hemoglobina ya con 11, 11.8, 11.7, etcétera. Entonces es preferible que la mujer no ande tan en límites inferiores, pero si la mujer te llega, una persona de sexo femenino te llega con 12, todavía está en lo normal, pero tienes que darle vigilancia porque cualquier patología o cualquier situación fácilmente la vamos a poner ya en un cuadro de anemia. Y la embarazada que anda arriba de los 11
gramos por decilitro. Arriba de los 11 gramos con decilitro. ¿Por qué? Porque tenemos un estado de embarazo que va a limitar la producción también de eritrocitos y que parte de ellos también se van por el lado placentario para el feto y por eso es que la embarazada pudiéramos tener. Pero ojo con esto, no es, lo importante es que la mujer anda arriba de 11. Cuando una embarazada anda en 11, hay que tener cuidado, ¿verdad? Podemos tal vez considerarlo en determinado momento, pero lo ideal es que tenga más de 11 porque lo puede generar un problema, podemos tener un problema nutricional, un problema de retardo de crecimiento en el feto, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con estos valores. Pero podemos tener en algunos casos mayores de 11, no habría problema, pero no es lo ideal, no son los valores ideales. Aquí tenemos cómo se expresa otra paciente, ¿verdad? Cómo se expresa. Miren, en este caso tenemos los hematíes, miren 3.93, que en este caso no es 3.93 el valor, aquí lo expresan en 10 a la 6, ¿verdad? Pero lo que tiene verdaderamente la paciente es 3.930.000, ¿verdad? Hematíes, es el verdadero por milímetro cúbico, ¿verdad? Que es el valor que manejan. Y a nivel del hemograma, en este caso de esta paciente, tiene 12.8 gramos por decilitro. Entonces, como es una mujer, no lo puse aquí por respeto a la paciente, pero esta es una mujer, entonces 12.8 está en los límites todavía normales. El siguiente punto es el hematócrito. Es la otra parte también importante de la serie roja del hemograma. El hematócrito no es más que el porcentaje de sangre que corresponde a los glóbulos rojos. Sabemos que en la sangre periférica no solo hay glóbulos rojos, hay otras células sanguíneas. Entonces el hematócrito únicamente lo que te está diciendo es dentro de esa sangre periférica cuánto corresponde a los glóbulos rojos. Entonces es una relación entre el volumen de eritrocitos con el de la sangre total. ¿Cuánto en la sangre total? ¿Cuánto de toda la sangre total que tenemos? De toda esa sangre, ¿cuántos eritrocitos hay? Eso es lo que te está diciendo el hematócrito. Y la forma en que se expresa en unidades es en porcentaje. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores principales en el hematócrito? Tenemos en el hombre de 40 a 52%. Esto puede variar según la literatura, pero si quieren quedémonos con estos valores para efectos, como les decía, de examen o académicos. Y en la mujer anda entre 35 y 47%. Es decir, que de toda la sangre total, estos son los porcentajes que tenemos de glóbulos rojos en toda la sangre total. Por eso es que es un porcentaje, porque es una proporción de volumen. El hematócrito también puede ser afectado por diferentes situaciones, como por ejemplo, en el caso de anemia de células falciformes, en el caso de que hay cambios en la forma del eritrocito, podemos tener alteraciones en el hematócrito. También cuando tenemos alteraciones en la densidad, esto es cuando hay presencia de eritrocitos hipocrómicos. ¿Qué significa eritrocitos hipocrómicos? Que son pálidos, que no son tan rojitos, ¿verdad? Que se cambian, el color es muy pálido. Eso también en la densidad en cuanto al peso cambia y nos puede afectar el hematócrito. Y la rigidez eritrocitaria también puede afectar el hematócrito, sobre todo cuando tenemos esferocitos, es decir, cambios en la forma de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el significado práctico entonces del hematócrito para que lo comprendamos de una forma adecuada? El hematócrito es la proporción entonces entre glóbulos rojos y el volumen de sangre. Repito, ¿cuánto de toda la sangre total es glóbulo rojo? Eso es como lo van a interpretar. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, en un paciente un hematócrito del 20%, ¿qué significa? Que en 100 ml de sangre, que es como la base que nosotros tomamos, en 100 ml de sangre, el 20% de estos 100 ml son glóbulos rojos. Básicamente, cuando yo les daba, me voy a regresar, cuando yo les daba estos valores, es sobre qué cantidad, porque en general sabemos que nuestra volemia anda en 5 litros en promedio, ¿verdad? En un adulto promedio de 70 kilogramos, por ponerles algo. Pero estos valores andan en un rango
sobre la base de 100 ml de sangre, porque tenemos que tener una proporción base. Entonces, lo normal es que el hombre ande del 100 ml entre 40 y 52%. Si anda eso, estamos bien. Pero si el hombre anda, por ejemplo, con 30% de hematócrito, significa en que 100 ml el solo 30% anda de glóbulos rojos, y esto a la vez se tiene que expresar y se tiene que relacionar con qué. Si tenés poquitos glóbulos rojos, también esto se va a expresar en la cantidad de eritrocitos totales y por lo tanto también eso se va a ver disminuido. Entre más cantidad de glóbulos rojos, ojo con esto, entre más cantidad de glóbulos rojos tengamos, la sangre será mayormente viscosa. Es decir, va a ser lo que comúnmente le llama la gente más espesa. Los glóbulos rojos pesan, tienen un volumen, tienen un peso. Entonces, entre más cantidad haya, la sangre es más viscosa, es decir, es como que tuviera más peso. Esto es bien importante porque cuando tenemos también el contrario, menos cantidad de glóbulos rojos en 100 ml de sangre periférica, de sangre total, entonces la sangre no va a ser más viscosa, sino más fluida, más líquida. Lo que la gente a veces dice sin querer, pero no lo entienden de una forma pues científica, que está rala, dice la gente, está la sangre rala, está la sangre líquida, o sea, sabemos que la sangre es líquida por sí misma, pero se refiere al tema de viscosidad. A medida que nosotros entonces aumentamos el hematócrito, vamos a tener entonces una mayor cantidad de glóbulos rojos dentro de una unidad de volumen sanguíneo, que son 100 ml, lo que tomamos de base. Puede ser que aumenten los glóbulos rojos o que también puede ser que bajemos el volumen de sangre. Como tenemos dos variables, tenemos la cantidad de glóbulos rojos y tenemos sobre el volumen de sangre. Cualquiera de las dos cosas pueden alterar el hematócrito, porque puedes tener una cantidad de glóbulos rojos, pero el volumen de sangre es menor. Entonces, si aumenta el hematócrito, puedo tener una mayor cantidad de glóbulos rojos en un volumen de sangre, pero también puedes sacarle agua, es decir, cambiar el volumen sanguíneo, y con lo mismo, de la misma cantidad de glóbulos rojos van a tener menos volumen. Entonces, eso también va a tener un cambio. El hematócrito, ¿cuándo va a aumentar? ¿Qué significa el hematócrito aumentado? Que vamos a tener mayor cantidad de glóbulos rojos en un volumen sanguíneo total. ¿Cuándo? ¿En qué cantidad? ¿En qué procesos o en qué situaciones clínicas vamos a tener hematócritos aumentados? Es decir, aumento de glóbulos rojos. La clásica es las poliglobulias. Las poliglobulias es el contrario de las anemias. Es decir, hay aumento, en vez de que falten los glóbulos rojos, aumentan los glóbulos rojos. Y hay también cuando hay eritrocitosis, que también es un término que se utiliza, cuando hay un aumento importante de glóbulos rojos, o también cuando tenemos deshidrataciones severas en los cuales hay un cambio de numerador y denominador, es decir, hay un aumento de glóbulos rojos mientras un volumen sanguíneo disminuido. Alteraciones en el hematócrito, entonces vamos a tener nada más dos: o un hematócrito aumentado o un hematócrito disminuido. No tenemos, y el normal, por supuesto, pero como estamos hablando de alteraciones, solo está aumentado o disminuido. ¿En qué situaciones vamos a tener hematócritos aumentados? En deshidratación, que es lo más común. Es lo más común, es decir, aquí cuando nosotros tenemos hematócritos aumentados, gran cantidad de glóbulos rojos sobre volúmenes disminuidos, es cuando nosotros decimos el paciente está hemoconcentrado. Hemoconcentrado es que hay gran cantidad de glóbulos rojos, pero en muy poco volumen. En cuadros de hipoxias, en cuadros de hemólisis también vamos a tener alteraciones de aumento del hematócrito, y vamos a tener disminución del hematócrito en anemias, en cuadros leucémicos y en artritis reumatoideas. Hablábamos que otro de los componentes de la serie roja son los índices eritrocitarios de Wintrow. Los índices eritrocitarios de Wintrow son otros valores que se sacan de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, y que se le llama Wintrow gracias a un señor con este apellido que en los años 30 sacó otros valores a partir de los eritrocitos, y que él lo que hizo fue medir de un eritrocito promedio tres aspectos importantes que daban mayor especificidad al valor del eritrocito en general en un hemograma, como es el volumen, el peso y la concentración de hemoglobina. Entonces, a través de los índices eritrocitarios de Wintrow, dijimos de Wintrow gracias a la persona que los descubrió,
podemos evaluar del eritrocito su volumen, el peso y la concentración de hemoglobina. Estos 3 valores los vamos a conocer dentro de un hemograma con 3, digamos, con 3 abreviaciones importantes. El BCM, el HCM y el CHCM. ¿Qué significa BCM? Volumen. Decíamos que tomábamos en cuenta el volumen. Volumen corpuscular medio. Eso significa BCM. HCM, hemoglobina corpuscular media, y CHCM significa concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos 3 entonces son los índices eritrocitarios de Winthrop: BCM, HCM y CHCM. ¿Para qué nos sirven los índices eritrocitarios de Winthrop? En realidad, el valor de los índices eritrocitarios de Winthrop a nivel clínico es para tener mayor especificidad cuando hay alteraciones de los eritrocitos, principalmente cuando tenemos anemias. Cuando tenemos anemias, los índices eritrocitarios de Winthrop nos sirven para especificar el tipo de anemia o tener mayor información clínica de dónde está precisamente la alteración, no solo ver que la hemoglobina está baja, sino que cuál del eritrocito o qué cosa del eritrocito se ha afectado de la hemoglobina. Vamos a hablar un poco cada una de ellas. El volumen corpuscular medio no es más que el promedio del volumen de cada eritrocito. Y este volumen corpuscular medio, como les explicaba hace un momento, nos permite identificar el volumen como tamaño, digamos, del eritrocito. Nos puede dividir las anemias en macrocíticas, microcíticas y normocíticas. Es decir, que si el volumen corpuscular medio nos permite identificar macrocitosis de un eritrocito, microcitosis o normocitosis. Macro es grande, micro pequeño y normocitosis cuando el eritrocito no ha sufrido cambios y está normal. ¿Cómo se expresa? Se expresa en femtolitros. Cuidado con los valores, cuidado con las unidades. Y podemos, fíjense que es bien interesante, porque en general la mayor parte de los laboratorios ya te dan los valores del volumen corpuscular medio, del CHCM, del HCM, pero si suponte que estás en un lugar en donde casi no hayan recursos y lo único que tú tienes a la mano de la serie roja es la cantidad total de eritrocitos y la hemoglobina, que es lo que siempre te van a reportar en la mayor parte de veces, con solo esos 2 datos, tú puedes, y el hematócrito, por supuesto, tú puedes obtener con estos datos, puedes hacer matemáticamente, encontrar el valor del volumen corpuscular medio. ¿Cómo lo podemos encontrar? El hematócrito, el valor del hematócrito por 10 entre el número total de eritrocitos. Hablemos de la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media es la carga media de hemoglobina de cada eritrocito. Permite identificar entonces la parte de hipocromía o normocromía. Cromía viene de color, es decir, hay glóbulos rojos pálidos o glóbulos rojos normales. Cuidado porque aquí en la hemoglobina corpuscular media no tomamos o no contemplamos la hipercromía. Doctora, dime. Disculpe que le interrumpa, pero yo creo que, no sé si solo a mí no se me ha cambiado la presentación. Doctora, no ha pasado la presentación. No ha pasado. ¿En qué sentido? ¿Se les congeló? Sí. Sí, doctora, la última diapositiva que aparece es la de volumen. Ah, bueno, esperen. ¿Y ahora? Volumen corpuscular medio, en ese, doctora. ¿Y ahorita? Continúa. Sigue igual. Espérenme. Está la fórmula, doctora, de hematócrito a la 10. Ya voy. Espérenme, calmen. Ya voy. Voy a volverles a compartir, perdón. ¿Ahora? ¿Ya lo ven? ¿Me dicen, por favor? Ya se ve. Sí, gracias. Hoy sí, ¿verdad? Gracias. Algo se tocó por ahí. Y también que el internet no nos ayuda a veces mucho. Bueno, entonces se habían quedado aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Este sí ya está? ¿Todos lo vieron? Sí. Sí. Sí, doctora. Ok, seguimos entonces. Hemoglobina corpuscular media decíamos que es la carga media de hemoglobina de cada eritrocito y nos va a dividir
Fíjense bien, las anemias en hipocrómicas o normocrómicas. Cromía viene ¿de qué? De color. Cromía es color, es decir, la hemoglobina corpuscular media nos permite saber el eritrocito está pálido o está normal. Y cuidado, como yo les decía al principio, aquí no entra el otro factor que podríamos decir, y la hipercromía, tampoco que tenemos una paleta de colores, ¿verdad? Para saber si el glóbulo rojo es rojo vino, rojo fucsia, rojo intenso. Es decir, la hipercromía no va en esta parte, que quede claro. Únicamente son dos aspectos que la hemoglobina corpuscular media nos da, que es la hipocromía, es decir, si está pálido, y la normocromía, si está normal. ¿En qué unidades se va a expresar? En picogramos. Y se va a calcular, como les decía, si ustedes están allá por Analquito, donde perdió la cola el diablo, y se van allá por el año social, y nada más el laboratorio les va a expresar tres cosas la mayor parte de veces: hemoglobina, total de eritrocitos y hematócrito. No se pierdan, y con esas tres cosas sacan las fórmulas y pueden tener estos valores perfectamente. ¿Cómo lo van a sacar matemáticamente? Como la hemoglobina por 10 entre el total de eritrocitos. No se vayan a espantar. El soldado avisado no cae en batalla, dicen por ahí, y en el parcial se los estoy diciendo, les voy a poner casos en los cuales me van a sacar estos valores. Así que desde ya, si no tienen calculadora, me van a traer calculadora en los parciales y en los cortos, ¿verdad? Así que si no tienen el Dollar City, pues siempre nos saca de apuro a los que somos pobres, ¿verdad? Y pueden ir a comprar ahí su calculadorcita, porque saben que por temas de pandemia no nos vamos a prestar ningún tipo de material. Pero les estoy advirtiendo, no me vayan a salir y vayan a mandar una carta que la doctora son malas las de nosología porque nos pusieron un caso clínico a sacar matemáticas. O sea, la matemática se usa también en medicina y muchísimo. Entonces, desde ya les digo que les voy a poner casos en los cuales me van a sacar estos valores, porque es importante saber y especificar por dónde andan las alteraciones. Por último, tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración media de hemoglobina por cada eritrocito. Esta, al contrario de las demás, se va a expresar en porcentaje y se va a calcular con la siguiente fórmula. El valor de hemoglobina por 100 entre el valor del hematócrito. ¿Cuáles son entonces los valores normales? Aquí tienen estos otros valores normales. En el hombre anda de 4.5 a 5.7 por 10 a la 6, que son los millones, ya lo sabemos. Y de 3.9 a 5 por 10 a la 6 lo de las mujeres. Y aquí tenemos este otro. En el caso del hombre adulto y la mujer adulta, que más o menos andan aquí los niveles de hemoglobina y también por edad. Sabemos, el niño cuando nace, fíjense bien, ¿qué piensan ustedes de este hematócrito? A ver, ¿qué me pueden decir? Respecto al de un adulto, obvio, vea, este niño tiene 2 semanas, menos, póngale que tenga 8 días de nacido, y le toman un hemograma a un bebé. Entonces, ¿van a esperar un hematócrito como el de un adulto? No, el niño es hemoconcentrado, así nace, es decir, su hematócrito va a ser alto respecto al de un adulto, evidentemente. ¿Por qué? Porque él todavía va a cargar muchas células sanguíneas que vienen de la placenta de la mamá y las tiene que ir eliminando, y su médula ósea ir produciendo sus propias células sanguíneas. En general, la mayor parte cuando son recién nacidos están hemoconcentrados, y no nos espantemos por eso. A los que les gusten la pediatría más adelante se van a dar cuenta de estas alteraciones. Esto es por cultura general, ¿verdad? Lo que nos importa ahorita en el tema que vemos nosotros, que vemos más que todo adultos. En el caso de las materias nuestras son más adultos, pero para que sepan que de acuerdo al rango de edad, mire, ya cuando el niño cumplió 3 meses, va cambiando el hematócrito porque ya va haciendo su propia producción en la médula ósea. Entonces va cambiando según la edad hasta que llegamos, y como les decía, en el embarazo puede bajar un poquito la hemoglobina, no es lo que es ideal, pero fisiológicamente por el estado de gestación podemos tener una baja de hemoglobina sin que sea anemia todavía. Valores normales, entonces, ¿cuáles son? Del BCM, volumen corpuscular medio de 80 a 100. Femtolitros. HCM, hemoglobina corpuscular media de 27 a 34 picogramos. Esto medía el color, no se les olvide. Y CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 37%. Para abajo, para arriba, para abajo o para arriba de estos valores son las alteraciones que yo les ponía anteriormente de acuerdo a cada una de las anemias. Aquí se las tengo más fácil.
El BCM, ¿qué mide? El tamaño, para hacerlo más fácil, el tamaño del eritrocito. Microcítico, macrocítico, microcítico o normal. Entonces, si yo dentro de un hemograma, yo tengo una hemoglobina de 10, pero tengo un BCM, un BCM de 65, 70, así son los eritrocitos, ¿verdad? Del pobre. Sí, imagínense ustedes, entre más pequeño es el eritrocito, ¿tiene más capacidad de pasar oxígeno? Por supuesto que no. Entonces, por eso es que la información que da todo esto, un hemograma tan simple de $4 nos da una información sumamente importante. Entonces, microcíticas menor de 80, normocíticas ya vimos que esté entre 80 y 100, pero también podemos tener los grandes globulotes rojos, ¿verdad? Que tampoco es necesariamente lo mejor y que podemos tener incluso una anemia con hemoglobina, ponele de un 11,3, pero tiene un BCM de 106, ¿verdad? Entonces, o sea, tiene menos, pero grandotes los glóbulos rojos. Entonces, esto ya nos traduce información. Y luego el CHCM, que decía medía color, nos dice si las anemias son normocrómicas o hipocrómicas. Ya les expliqué que hipercromía no existe como valor en esta parte. Y las normocrómicas van de 32 a 37 y hipocrómicas de menos de 32. Luego tenemos otros índices que estos, para ser sincero, ya vienen como de las máquinas. Voy a hacerlas así como un poquito más simple la cosa. Pero son otros índices. Estos ya no son de Winthrop. Son índices especializados que se han tomado en cuenta. Más que todo los usan los hematólogos. Y yo no sé si alguno de ustedes ha ido a pasar consulta al Seguro Social y se ha dado cuenta que el seguro, cuando tú te das un hemograma, te da una página de papel bond completa, ¿verdad? Donde están todo un montón de valores y tú apenas y el hemoglobina, el hematócrito y a lo mejor y algo del leucograma conoces, pero te ponen todos estos valores. Dígame, Will Arévalo. Hola, doctora, perdón, no sé si me puede volver a explicar lo de la diapositiva anterior, que no entendí unos datos. Ajá. Estos, lo de normocrómico e hipocrómico, me confundí un poco en los valores, no sé, mencionó ¿Cuál que es el valor normal del CHCM? Del 32 ese es a 32, 36. 36. Ajá. Ajá, ok. Vale. Este es 30. Si está normocrómica, ¿en cómo va a estar? En el valor normal. ¿Sí o no? Ujú. O sea Sí, que sí, si sí. el CHCM te reporta un 34%, está normocrómico, es decir, su color del eritrocito está bien, ¿ok? Pero Ok. si tiene menos de 32, ¿cómo va a estar? Hipocrómico, o Ajá. sea, estaría pálido, dijo, ¿verdad? Pálido, porque es color, ¿me entienden? Es color. Ujú. Entonces, hipercromía, si yo te digo, o tú me puedes decir, mire, tiene 39 de CHCM, no me puedes decir hipercromía, ¿ok? Eso no existe dentro de la valoración del color, porque o está rojo o está pálido, o sea, no tenemos opción, no sé si me comprenden. No podemos decir Sí. rojo oscuro, rojo no sé qué, y la paleta de colores del rojo, ¿vean? No podemos decir eso no existe. Dentro de la valoración solamente nos importa si está normocrómico o hipocrómico, pero en base a los valores. No sé si me comprendes ahora. Sí, y esto valdría tanto, digamos, si nos pregunta solamente por, ¿cómo se llama? Hemoglobina corpuscular media y para CHM, para ambos valdría. Hemoglobina corpuscular media. Ah, es que creo que en eso me había confundido. Vale, y el Ajá. 20, ¿y esta qué te valora? El HCM. Vaya, regresémonos, no hay problema. Ajá. Eso tenía entendido que era la hipocromía y la normocromía también. También, es decir, las Ok. dos cosas, o sea, las dos Ajá. cosas te valora lo mismo. Las dos cosas te valora lo mismo. Tanto la CHCM como HCM. O sea, ahí es donde te confundiste tú quizás, Sí, ¿verdad? sí. Aunque esta, siendo sincero, aquí se la voy a corregir quizás porque siempre les genera confusión. La que más te da color es la HCM, ¿verdad? Pero acordate que esta es concentración de hemoglobina corpuscular media. Vienen siendo casi lo mismo, ¿me entienden? Te valora lo mismo, solo que esta te ve como concentración y los valores son distintos. Este es en porcentaje, la otra es en picogramo.
Este da Picogramos. como peso, no sé si me comprendes. Esta es más un volumen, ¿vea? Es un porcentaje. Pero las dos son hemoglobinas corpusculares medias o lo que esta es concentración de hemoglobina corpuscular media. Por eso es que las dos te mide color. No sé si me entiendes. Las dos te mide color. Entonces, por eso. Sin embargo, yo les voy a corregir esta parte que siempre les genera un poquito de confusión. ¿Quién más levantó por ahí la mano? Yo, doctora. Fíjese que con eso mismo de los datos tengo una duda. Y si se sale del rango, como no hay hipercromía, entonces se tendría que poner que está normal Así si es. estuviera elevado. No hay una valoración y casi nunca tenemos altas. Es bien raro. Es decir, la gente, por ejemplo, tiene su idea y dice, ay, fíjense que él está bien, y cuando le sacaron sangre ven en el tubo y ven la sangre vinosa porque no es roja, sino que es como un color más vino, bien intenso. Y entonces, no, está bien porque está bien coloreadita la sangre, o sea, dice la gente, por ejemplo. Pero en realidad, si están altos los valores, siempre va a ser normocromía. No sé si me entienden. No existe el valor de hipercromía. ¿De acuerdo? Quizás cuando yo encontrara un valor alto, me iría más por el hematócrito. Se lo voy a explicar por qué. Porque acuérdense que el hematócrito es el volumen total de glóbulos rojos en un volumen sanguíneo dado, que en este caso tomamos los 100 ml. Y si está como muy rojito, más me parece a mí que quizás hay demasiada cantidad de glóbulos rojos en un volumen dado. No sé si me entienden esta relación. Más me tiraría yo a ir a ver el hematócrito, cómo está, si me cambia o me da alguna alteración, más que una hipercromía como tal. La hipercromía no se valora, ¿me entienden? Dentro de estos índices no se valora. No podemos decir que si tiene 39 de CHCM tiene hipercromía, ¿verdad? O sea, no lo podemos decir en ese sentido. Pero podemos evaluar otras cosas. Yo solo quiero decirles algo y aquí, gracias a que me han preguntado, voy a aclararles una cuestión. Los exámenes de laboratorio no se leen de forma parcial o individual y esto que se les meta en su cabeza. El examen de laboratorio es congruente e integrado con todos los demás elementos que tenga el examen. Solo porque yo encuentre esto, ya estuvo y el resto del examen no importó. Tienen que leer el examen en conjunto, valorar la alteración que tienen con toda la información de todos los elementos de cualquier examen de laboratorio. ¿Por qué se los estoy diciendo esto? Porque muchos colegas cometen digamos, el error, vaya, de que solo van checando, checan. Yo creo que ni los leen, ni saben lo que están, solo van checando y te ponen con cheque ahí el examen para que digan que los leíste, pero en realidad no los están interpretando. Ojo con esto, cuando ustedes van a ser médicos, no son lectores de exámenes de laboratorio. Cuidado con esto. O sea, nosotros no somos un escáner por eso es que cuando le mandan a uno los pacientes por teléfono, mire, me puede leer este examen. O sea, nosotros no somos lectores, no es una bola, no estamos echando las cartas, no estamos cobrando por adivinar algo. No sé si me comprenden. Estamos interpretando un examen a través de una valoración, a través de ciertos datos que nos da y que nosotros los interpretamos, entonces damos un diagnóstico o damos una opinión. Pero no solo es leer, vea, se cobra, yo he visto en los pueblos, se leen exámenes, o sea, yo siento como que me van a leer la mano, la bola, me van a tirar las cartas, no somos eso, ¿me entienden? Entonces, mucho cuidado para no parcializar en ese sentido los valores. No sé si alguien más tenía otra pregunta para que avancemos, que nos falta algo. Pero no importa que pregunten, ¿me entienden? Me gusta que pregunten, me gusta ir despacio porque sé que esto es totalmente nuevo para ustedes y es que esto si lo saben o no lo saben, si lo aprendieron aquí, de pronto a lo mejor en el camino, pero este es de lo que vamos a vivir todos, ¿verdad? De lo que vivimos día a día. Entonces, no sé si hay más preguntas, avanzo. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, sigamos. Entonces les decía que hay nuevos índices. Estos ya no son de Winthrop. Estos son otros índices que se llaman RDW, HDW, PDW y BPM.
Híjole, doctora, qué feas esas cosas. Sí, parecen feas. Fíjense que la mayor parte de laboratorios, como yo les explicaba, privados, como les puse unos del diagnóstico, creo que por ahí les traigo otros exámenes de otros laboratorios, estos índices no los toman. Estos índices, para ser sincera, son automatizados. ¿Qué significa? Que cuando te meten el tubito, te lo están centrifugando en una máquina, ya la computadora te los tira automáticamente. ¿Para qué sirven estos índices? Es más, fíjense que tienen más utilidad para los hematólogos, ¿verdad? Aunque ya cada vez más van teniendo algún tipo de, dan información muy, pero muy específica de eritrocitos y también de plaquetas. Entonces, es más quizás de utilidad para el hematólogo, pero si alguno de ustedes tiene por ahí o su mamá o algún familiar se ha tomado el examen, un hemograma del Seguro Social, por eso yo les decía, el hemograma del Seguro es una página de papel bond y ahí van todititos y les salen estos índices para que los vaya. Voy a tratar de traerles uno de un par del Seguro Social para que vean cómo son, pero como los del seguro ya los tiran automatizados las máquinas, entonces ahí te vienen estos índices. Y cuando algunos de los colegas, les juro que no saben qué significa RDW, HDW y a qué se están refiriendo. Y son estos nuevos índices que ya vienen incorporados. El RDW significa Red Blood Cell Distribution White y representa el coeficiente de variación del tamaño de eritrocitos. También determina la amplitud de la distribución eritrocitaria y lo que nos está en síntesis cuantificando el RDW es la anisocitosis. ¿Qué significa la anisocitosis? Que hay diferencia de tamaño entre los eritrocitos. ¿Qué nos va a decir entonces el RDW? Si hay o no hay anisocitosis y la diferencia de tamaño que hay entre los glóbulos rojos. En un hemograma normal, siempre, ojo con esto, siempre va a haber algún grado mínimo de anisocitosis. ¿Por qué? Porque siempre van a haber glóbulos rojos jóvenes, es decir, no todos los glóbulos rojos que cargamos son viejos, ¿verdad? Algunos ya van a cumplir sus 120 días, otros están recién hechos, ¿verdad? De la médula ósea, entonces los que son muy jóvenes pueden tener diferencia de tamaño, pero ya hay un porcentaje establecido en el cual se permite ese grado de anisocitosis normal sin que se vuelva patológico, ¿verdad? La mayor parte, los que tienen un mayor volumen son los que son más viejos o los que son más maduros. Entonces la RDW lo que hace es observar de una manera gráfica cuando existen en una muestra dos poblaciones de tamaños distintos, pero que pueden incluso determinar una patología. Luego tenemos el otro índice que es el HDW. ¿Qué significa el HDW? Es el índice de dispersión de la hemoglobina o también llamado distribución de la hemoglobina en los hematíes. Se va a expresar en gramos por litro. Los valores normales andan entre 27 más o menos 5 gramos por litro y está alterado cuando nosotros normalmente tenemos una doble población de hematíes, como en el caso de pacientes transfundidos o cuando tenemos también anemia ferropénicas que están en tratamiento, que podemos tener algunos con suficiente hemoglobina y otros con no tanta hemoglobina, entonces podemos tenerlas aquí. Otro, el índice, solo se los estoy mencionando, en general, como les digo, en la práctica diaria casi no se utilizan, pero los hematólogos sí, para tener un poquito más de especificidad en alguna alteración, los utilizan. Y existen ya, de hecho, pues puede ser de que, como les digo, les tiren un examen con todos estos valores y les pregunten a qué significa y a qué se refiere y lo tienen que saber. El PDW, que no es más que el índice de dispersión para las plaquetas. Este utiliza las plaquetas, ya no los eritrocitos, o también, como lo conocemos comúnmente, el tamaño o la distribución del tamaño de las plaquetas. Se va a expresar en porcentaje y equivale a lo que sería la anisocitosis plaquetar, es decir, ve si hay diferencias de tamaño entre las plaquetas, ¿verdad? Es el RDW de las plaquetas. Los valores normales andan entre 45 más o menos 20%. Y podemos verlo aumentado en trombopenias, en aquellas trombopenias que están en recuperación o en cuadros de trombocitosis o en algunas hematopatías importantes. El BPM significa volumen plaquetar medio y te mide el volumen plaquetario como dice, y cuando se analiza en conjunto con con el PDW, es bastante importante para determinar cuadros de trombocitopenia. Si ambos, en el caso del BPM, estuviera aumentado y el anterior, ¿verdad? El PDW también estuviera aumentado,
entonces va a sugerir una destrucción importante de plaquetas, ¿verdad? Que se da principalmente en cuadros de hiperesplenismo o en las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, que ya algo lo veíamos en fisiopatología el ciclo anterior. Este se debe expresar en femtolitros, el valor normal es 9 más o menos 2 y está elevado, como les decíamos, en trombopenia, también en síndrome de Bernard-Soulier y en macrotrombopenias familiares. El siguiente células que evaluamos en la serie roja, y es la última, se llaman reticulocitos. Quiero comentarles que respecto a los reticulocitos es casi igual que con las plaquetas en el hemograma. ¿A qué me refiero casi igual? Me refiero a que los reticulocitos casi nunca son expresados de manera normal o habitual en un hemograma al que nosotros estamos enfrentados día a día. Si tú quieres conocer los reticulocitos, debes solicitarlo y pedirlo al laboratorio. Quiero un hemograma con plaquetas y reticulocitos. El reticulocito no es más que los glóbulos rojos jóvenes que recién ha producido la médula ósea, que tienen incluso todavía RNA residual, y lo que te hacen los reticulocitos cuando lo vemos en un hemograma es medir la producción de glóbulos rojos. Estamos produciendo en la médula ósea suficientes glóbulos rojos, tienen que haber reticulocitos. La vida media de los reticulocitos varía de un día cuando tenemos un hematócrito normal a 2.5 días, es decir, permanecen mucho más en sangre periférica cuando tenemos hematócritos del 15%, es decir, cuando tenemos poquito volumen de cantidad de eritrocitos, entonces van a permanecer un poquito más. Y el recuento de reticulocitos aumentados o disminuidos nos va a dividir las anemias en dos grandes grupos, en anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Pero ya les digo, en lo normal es que no te lo reporten. Lo normal no suele reportarse a menos que tú lo pidas. Es una herramienta importante para el diagnóstico de anemia, ¿verdad? Podemos ya clasificar anemias con un valor de reticulocitos, por ejemplo, si están disminuidos, que normalmente es porque la médula ósea no te está produciendo suficiente, no has necesitado llegar a la médula y hacerle una biopsia de médula ósea para saberlo. Con un valor de reticulocitos ya te puedes orientar, y esto podemos tenerlo en casos como de aplasias o infiltración de médula ósea, en los cuales el reticulocito, el valor de reticulocitos está disminuido. Pero podemos también tener una gran producción de reticulocitos, y esto es porque la médula ósea está respondiendo a una falla en la sangre periférica. Estos generalmente están asociados a anemias por destrucción periférica, cuando, por ejemplo, tenés pérdidas sanguíneas elevadas, hemorragias o has tenido algún accidente o algo. Entonces te baja la hemoglobina, te bajan los eritrocitos, pero a nivel de médula ósea se detecta esta disminución y un gran aumento tratando de compensar esta disminución. Entonces, tenemos dos grandes grupos, anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Regenerativas también se les llama periféricas, o arregenerativas también se les llama centrales. ¿Cuál es el valor normal de los reticulocitos? De 0.5 a 1.5%. Por lo tanto, las anemias regenerativas o periféricas son las que tienen más de 1.5, y arregenerativas o centrales, ¿cuánto tienen? Aquí lo tenemos, cuando tienen recuentos elevados o cuando tienen recuentos central, es cuando tenemos menos de 0.5. ¿Cuánto? ¿En qué situación? Ahí tenemos lo de la médula ósea, si hay aumento en la destrucción, si hay defectos en la médula ósea porque no produce suficientes glóbulos rojos, ahí están las causas. Y aquí les traigo un ejemplo de un examen en el cual es un examen normal, miren, de un laboratorio. Y si ustedes se fijan aquí, gracias a Dios nos puso las plaquetas, ¿verdad? Este es un examen, pero los reticulocitos, a pesar que aquí está el valor normal, que es el control del laboratorio, no lo reportó. ¿Por qué? Porque no lo pidió el médico, ¿verdad? No lo solicitó. Algunos laboratorios lo ponen dentro de su esquema de reporte del hemograma, la mayoría no lo pone, ¿verdad? Y lo tienen que poner abajo donde dice observaciones, reticulocitos tanto. Pero si tú no lo pides, por eso te lo estoy señalando aquí, no te lo reportan normalmente o habitualmente. Los reticulocitos también
nos sirven para poder ir cuantificando algún tipo de anemia o ir pensando en por dónde andan las anemias. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hemoglobina, un hematócrito, un número total de glóbulos rojos y unos reticulocitos, todo normal, el paciente está sano, no tiene ninguna alteración a ese nivel. Podemos tener hemoglobinas normales, hematócritos normales y glóbulos rojos normales, pero reticulocitos aumentados. ¿Qué significa? Aquí es donde empiezan ustedes a interpretar. Si los reticulocitos están normales, pero los valores están aquí aumentados, estamos pensando en una anemia hemolítica compensada. Si tenemos una hemoglobina y un hematócrito y un número de glóbulos rojos disminuido, pero unos reticulocitos normales, generalmente lo que tenemos es una aplasia medular, ¿verdad? Es decir, no hay respuesta de la médula ósea ante esta alteración. Y cuando tenemos hemoglobina, hematócrito y número de glóbulos rojos disminuido, pero reticulocitos aumentados, es que está respondiendo los reticulocitos a esta disminución y que probablemente el paciente esté en recuperación. Ya decíamos el valor normal de los reticulocitos de 0.5 a 1.5%. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en la serie roja? Vamos a tener poliglobulias, que es el aumento del recuento normal de glóbulos de rojos o de eritrocitos sobre su valor normal. Las anemias, cuando tenemos concentraciones de hemoglobina menor a la establecida, y el hematócrito también puede ser un parámetro en algunos utilizados, ¿verdad? Pero no es el que manda para el tema de anemia. Para el tema de anemia manejamos hemoglobina y cantidad total de eritrocitos. Esos son los dos que mandan. Hematócrito casi no, porque podemos tener alteraciones de hematócrito sin tener anemia. Pseudopoliglobulias o policitemias relativas, ¿verdad? Que en donde se da hemoconcentración y lo podemos ver en pacientes con deshidrataciones severas, con quemaduras, en pacientes quemados van a tener el hematócrito sumamente elevado, en cuadros de hipoxemias crónicas, cuando tenemos hipoxemias crónicas secundarias a enfermedades respiratorias, por ejemplo ahora con COVID vemos, por eso es que tomamos el hematócrito como control, porque la hemoconcentración da pseudopoliglobulias por hipoxemias crónicas secundarias a enfermedades respiratorias. También en tabaquismos crónicos, en patologías cardiovasculares, también podemos tener en efectos de altura estas policitemias, por eso son relativas, porque pueden compensarse y después normalizar. Y la poliglobulia absoluta es la llamada también policitemia vera, que se acompaña de otras alteraciones del hemograma, características de un síndrome normalmente mieloproliferativo, como una leucocitosis y trombocitosis, aparte del aumento de glóbulos rojos, que es también bien importante, pero que ya tiene que ver con problemas más a nivel central. Una vez hemos terminado la parte de la serie roja, nos vamos a la serie blanca, que le es conocida comúnmente como leucograma. En algunos, si ustedes quieren solo conocer la serie roja, usted pone yo solo quiero el leucograma. Entonces el laboratorio solamente le va a reportar la serie blanca. La leucograma viene a partir de los leucocitos. Sabemos que los leucocitos es una población celular heterogénea con características morfológicas y funcionales que van a permitir la diferenciación. Y la serie blanca aparece en el hemograma como un recuento total, primero de leucocitos y después de lo que conocemos con fórmula leucocitaria, que son todas las formas diferenciales de leucocitos que tenemos. Se va a expresar, y aquí es bien importante que lo conozcamos, se va a expresar en valores absolutos y valores relativos de cada uno de los tipos de los glóbulos blancos que están en la sangre periférica. Pero en El Salvador, ¿cuál de estos dos valores utilizamos? Utilizamos los valores relativos. Si ustedes pueden ir a otro país y van a utilizar los valores absolutos, esa es una forma como habitual de nosotros trabajar. En El Salvador, los valores que nosotros utilizamos para la serie blanca son valores relativos o porcentuales. Es decir, que la forma en que se va a expresar cada uno de estos tipos de leucocitos es en porcentaje. Pero en otros países pueden tener valores súper altos, ¿verdad? Y piensan ustedes que están bien alterados. No, revisen por favor qué tipo de valores está utilizando cada lugar y puede ser que esté utilizando valores absolutos y con esos manejarse. ¿Qué compone la serie blanca? Bueno, la serie blanca nos dice y nos lleva a varios tipos
de células. Vamos a evaluar en un hemograma los leucocitos totales, los linfocitos, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Y dentro de los neutrófilos, todos los tipos de nivel de maduración de neutrófilos que tenemos. Los segmentados en banda, los metamielocitos, los promielocitos y los mieloblastos. Estos son todos los que nosotros evaluamos en una serie blanca. Aquí tenemos otro ejemplo de examen. Miren cómo ponen la fórmula leucocitaria. Aquí no le ponen leucograma, le ponen fórmula leucocitaria, ¿verdad? Y le ponen los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, mielocitos, ¿verdad? Y aquí arriba, aunque no le puso la fórmula, para ellos la fórmula es el tipo de leucocitos. Aquí arriba puso los leucocitos totales, ¿verdad? Entonces aquí puso los leucocitos y aquí todos los tipos de leucocitos. En algunos, la mayor parte, esta es otra cosa bien importante, que es lo que les decía la doctora de García ayer. Aquí no se trata de que solo vayan a copiar un libro y leer, sino que nosotros tratamos en las clases también de transmitirles a nosotros la experiencia clínica y con lo que ustedes se van a familiarizar dentro de los exámenes que encuentren con los pacientes. La mayor parte de los exámenes de laboratorio solo te ponen un tipo de neutrófilo, no te ponen el diferencial. El Seguro Social sí te lo tira de un solo en esa famosa página de papel bond que nos tira todo el diferencial, pero la inmensa mayoría no lo tira. Si tú necesitas un diferencial de neutrófilo, aparte que va a ser más caro el examen, lo tienes que solicitar, pero la inmensa mayoría no lo tira a menos que ya esté automatizado. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, sí te los tira de una sola vez la diferencial de neutrófilos. Aquí tenemos otra manera, miren, por eso les decía, solo pone neutrófilos, pero no te ponen los tipos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Vamos a ver qué cosas o qué vamos a determinar principalmente en la serie blanca. Primero, el recuento total de leucocitos. Vean, tenemos que evaluar la serie blanca bajo dos grandes aspectos. El recuento total de leucocitos, que va a variar según la edad. También el laboratorio pone sus controles, etcétera. Vamos a tratar de darles unos valores promedio que son los que más manejamos. Y por último, la cuenta diferencial de leucocitos, que también la conocemos como fórmula leucocitaria dentro de los reportes que nos llegan, que son los valores porcentuales o valores relativos, que es la que más utilizamos, la que nosotros utilizamos en el país y que se obtiene a partir de 100 leucocitos al microscopio en un Frosties que está teñido con Wright. La otra cosa que también vamos a poder determinar en una serie blanca es la famosa cuenta diferencial de Schilling. Ojo con esto, la cuenta diferencial de Schilling es lo que yo les decía anteriormente, que no te tiran cuántos tipos de neutrófilos hay. La cuenta diferencial de Schilling es exclusivamente para neutrófilos y se hace a partir de un número encontrado de 100 leucocitos. ¿Cuál es lo normal? Es que predominen leucocitos de mayor grado de maduración, que son los llamados los neutrófilos segmentados o en banda, pero también pueden haber diversos grados de maduración. Nos sirve un poquito para determinar de forma más específica algunas alteraciones, y a esta cuenta en el cual vemos diferentes tipos de neutrófilos se le llama cuenta diferencial de Schilling. La fórmula leucocitaria, ¿qué podemos decir? Bueno, es la proporción presente de sangre de cada tipo de leucocito que tenemos. Nos permite cuantificar los diferentes tipos como neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos, y generalmente, como repito por tercera o cuarta vez, se expresa en porcentaje, aunque también se puede expresar en valores absolutos por 10 a la 9 de litro, pero que son más precisos, pero nosotros los que utilizamos en el país son valores absolutos. Valores porcentuales, perdón. Hablemos entonces de cada uno de ellos rapidito. Los leucocitos es el conjunto de células que desempeñan, saben, diferentes funciones relacionadas principalmente con temas de defensa frente a infecciones o frente a cuerpos extraños. Se dividen en diferentes tipos de acuerdo a las funciones específicas, al origen y a la morfología que tienen, y el valor normal que vamos a tener principalmente nosotros es un valor de 5,000 a 10,000. De 5,000 a 10,000 micro por litro, U minúscula por litro. Esa es la unidad.
A veces también los leucocitos, células por milímetro, también lo toman a veces por campo, ¿verdad? Pero esa es una forma también de revisar. Ya vamos a revisar los otros exámenes. Y los leucocitos pueden tener dos grandes alteraciones. Pueden tener leucocitos aumentados, que se le va a llamar leucocitosis, y leucocitos disminuidos, a lo que le vamos a llamar leucopenia. A partir, bueno, tendría que haber sido a partir del ciclo pasado, pero sobre todo en este ciclo, no pueden ustedes dejar de usar términos médicos. No me pueden decir a la hora de presentar un paciente, fíjese que el paciente presentó leucocitos aumentados. Van a manejar todo con términos médicos y deben acostumbrarse también en los casos clínicos, a la hora que defiendan sus valoraciones, deben utilizar los términos médicos adecuados. Fíjese que tiene los glóbulos rojos aumentados. Fíjese que tiene la hemoglobina aumentada. Fíjese que tiene los basófilos aumentados. Utilicen términos médicos. Leucocitosis, el paciente presenta una leucocitosis de 15,000, doctora. Yo ya le entendí perfectamente y le va a entender cualquier otro galeno. Fíjese que el paciente tiene una leucopenia de 3,000, doctora. Yo ya sé, porque si el valor mínimo es 5 y él ya tiene 3,000, entonces una leucopenia de 3,000 es importante. Entonces, por favor, me utilizan términos médicos y vayan familiarizándose con esto. Aquí tenemos un esquema de unos leucocitosis cuando están aumentados y una leucopenia cuando están disminuidos. Bye. Aquí es donde vienen algunos tipos. Este es otro laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no le ponen mucho, ni siquiera los valores, ¿verdad? Solo te ponen 3.9 por 10 a la 3, o sea, 3,900 significa esto en el caso de los leucocitos, ¿verdad? Ellos tienen de 5 a 10, solo te pone de 5 a 10, pero sabemos que no son de 5 a 10, sino que de 5,000 a 10,000. Causas de leucocitosis, cuando generalmente las leucocitosis son arriba de 12,000 glóbulos blancos, entonces podemos dividirlas en diferentes tipos. Pueden ser infecciones agudas, que son las más comunes, intoxicaciones, hemorragias agudas, hemólisis, o también por padecimientos mieloproliferativos. En el caso de infecciones agudas podemos tener localizadas como neumonía, apendicitis, abscesos, meningitis, o generalizadas como septicemia, endocarditis, o de tipo metabólica como uremias o toxemias gravídicas, etcétera, y también algunas intoxicaciones, por ejemplo, con el mercurio, cuando hay picaduras por arañas también y te genera una reacción, hay aumento de glóbulos blancos. Las leucemias crónicas también pueden producir aumento de glóbulos blancos, a diferencia de las leucemias agudas, que pueden tener disminución, y la necrosis tisular, que también podemos dar en infartos o en necrosis de tumores o en quemaduras, podemos dar leucocitosis, o también condiciones fisiológicas, es decir, normalmente podemos tener un poquito más de leucocitos después del ejercicio, cuando hay estrés o situaciones de tensiones emocionales, durante el trabajo de parto, y también durante la menstruación podemos producir un poquito más de leucocitos. Otras, esta es la misma que les tenía. Y leucopenia. ¿Qué es leucopenia? Ya sabemos que es una disminución de glóbulos blancos. ¿Y dónde vamos a encontrar disminución de glóbulos blancos? En infecciones virales, bacterianas, infecciones sistémicas graves. No se casen con aquello que las infecciones bacterianas van a dar siempre leucocitosis y las virales van a dar leucopenia. No sé quién inventó eso, pero eso, tanto las bacterianas como virales pueden hacer cambios para arriba o para abajo de los leucocitos. Los medicamentos, como aquellos pacientes, por ejemplo, que están tomando fenitoína, anticonvulsivantes, pueden tener un poquito de baja cantidad de leucocitos. Sulfas, antihistamínicos, inmunosupresores o antipsicóticos también pueden bajar la cantidad de glóbulos blancos en los pacientes que están en quimioterapia o radioterapia o padecen algún tipo de cáncer o cuadros de hiperesplenismo, cirrosis, alcohólicos o artritis reumatoideas. Aquí tenemos otro laboratorio, miren, otro laboratorio. Aquí tenemos los glóbulos blancos, miren, por milímetro cúbico. Esta es una forma también de expresarlo. Tiene 2,300 células de glóbulos blancos por milímetro cúbico. ¿Cuál sería el término? A ver quién me responde para este valor. ¿Cómo están los glóbulos blancos? Y solo me van a decir una palabra porque es el término médico. ¿Cómo estarían? ¿Quién me dice?
Leucopenia. Una leucopenia, exacto. Entonces aquí vaya, mire, doctora, este es el examen. Entonces se lo estás presentando a un residente en esta. ¿Y qué tiene? ¿Qué le encuentras? Veámonos, hacémonos en este dato que es el que estamos evaluando ahorita. Tiene una leucopenia de 2.300, doctor. Va. Y aquí tenemos, mire, de 5.000 a 10.000, tiene 2.300, ya la pobre anda con la raspadura, ¿verdad? De los glóbulos blancos, ¿verdad? Imagínense el grado de la inmunidad que está manejando esta paciente, bastante interesante, ¿verdad? Pero por eso les digo, estamos evaluando nada más esto, habría que evaluar otras cosas después. Siguiendo ahora con la fórmula leucocitaria, vamos a ir viendo cada uno de los tipos de glóbulos blancos. Los neutrófilos, que son los leucocitos más numerosos de la fórmula leucocitaria. La función principal es participar en la respuesta celular de procesos inflamatorios e infecciones principalmente bacterianas. Tiene una vida media en promedio de 2 a 3 días y como ya les expliqué hasta el cansancio que los valores que nosotros manejamos en la fórmula leucocitaria es porcentuales, ¿verdad? Relativos o porcentuales. Entonces el valor normal es de 50 al 70%. Alteraciones de los neutrófilos, podemos tener neutrófilos aumentados, a lo cual le vamos a llamar neutrofilia, o unos neutrófilos disminuidos, a lo que le vamos a llamar neutropenia. Causas clásicas de neutropenias, es decir, neutrófilos disminuidos. La causa común es fármacos. Cuando ustedes no tengan un paciente con una neutropenia importante y no tenga otra cosa, no tenga patología, no tenga ningún signo o síntoma en su examen físico, lo primero que deben de pensar en una neutropenia importante es el consumo de fármaco. Hagan una buena historia clínica en la cual ustedes van a evaluar qué está tomando el paciente. Causa bien común de neutropenia es el consumo de fármacos, principalmente los AINE. Le encanta el ibuprofeno, le encanta la Aleve, le encanta tomar a los viejitos, por ejemplo, AINE, y toman, aparte del sangrado que le va a dar, ¿verdad? La enfermedad ácido péptica que le puede provocar. También si le hacemos un hemograma va a tener jaladitos, ¿verdad? Los neutrófilos con una neutropenia importante, y no es porque estén bajas sus defensas, sino que porque está consumiendo fármacos que no le permiten producir suficientes cantidades de neutrófilos. Antiepilépticos, psicofármacos. En infecciones, evidentemente, de tipo viral, vamos a ver neutropenias, pero como les digo, si el paciente no tiene ninguna sintomatología, el examen físico está normal, piensen en un fármaco, pregunten qué es lo que está tomando. Dos tipos tenemos principales de neutropenias, las congénitas, las adquiridas. Cada una tiene sus causas, ¿verdad? Congénita es un poco rara, pero sí existen mucho. Y las adquiridas que van a averiguar por qué. Las congénitas están desde el nacimiento. Generalmente obedecen a trastornos genéticos como el síndrome de Costman y ya el paciente sabe que él maneja valores bien límites de neutrófilos desde que nace, ¿verdad? La neutropenia adquirida no está desde el nacimiento, pueden ser, como les decía, medicamentos, antibióticos pueden causar también neutropenias, trastornos autoinmunes, infecciones virales, etcétera. Generalmente las adquiridas suelen ser reversibles, la mayor parte de esas. Si hay un cuadro patológico, pensemos principalmente en un cuadro viral, puede ser también por fármacos, como les decía, inmunológica, ¿verdad? Por anticuerpos antineutrófilos, que puede ser autoinmune, esto también se ve mucho. No suben nunca los neutrófilos y es porque tiene anticuerpos antineutrófilos. Por secuestros retículos endoteliales, reemplazos de médula ósea en caso de que haya cáncer, quimioterapia, tienen neutropenias importantes, anemias aplásicas también te dan neutropenia, o en anemias megaloblásticas donde hay deficiencia de vitamina B12 podemos tener neutropenias a la par y en leucemias agudas. Virus principales que causan neutropenia, perdón, generalmente las varicelas, influencias, sarampión, rubiola, virus sincitiales respiratorios de la influenza, ¿verdad? Que se ven muy comunes, pueden causar neutropenias, y fármacos que les decía yo ahorita aquí para que se den gusto, no me voy a detener mucho en esto, ya van a leer ustedes la clase, pero miren la amoxicilina, la neutropenia, importante, y aquí les encanta tomar amoxicilina, solo tosen, tienen mocosera y ya toman amoxicilina, y empiezan a tomar amoxicilina, y cuando tú ves el hemograma y les toman, ya viene alterado, ¿me entienden? Es la automedicación. Norfloxacino, ibuprofeno, diclofenac, que les encanta mucho también, pueden dar neutropenia.
Ahora, aumento de neutrófilos generalmente puede ser por una respuesta apropiada frente a estímulos externos cuando tenemos neutrofilias secundarias, en el caso de infecciones, tabaco, fármacos como los corticosteroides, la esplenectomía, hemorragias, neoplasias, y también podemos tener cuando es un trastorno primario de médula ósea, que es una neutrofilia primaria, cuando son hereditarias o por leucemias agudas o crónicas o trastornos mieloproliferativos. Importante también, tenemos una gran neutrofilia, le sale, qué sé yo, 95% de neutrófilos a un paciente y tú lo examinas, no tiene nada, todo lo demás está bien. Pregunten si no está consumiendo esteroides. Saben, aquí en este país el consumo de esteroides también es abusivo y es una de las causas principales de aumento de neutrófilos sin que haya una razón infecciosa de por medio, es el consumo de esteroides. Pregúntele, ¿está tomando prednisona? ¿Está tomando deflazacort, etcétera, etcétera? Entonces, pregunten si está consumiendo algún tipo de esteroides y esa puede ser la causa de un aumento de neutrófilos, que no sea una causa infecciosa, por supuesto. Otras causas de neutrofilia, bueno, infecciones agudas o localizadas, agudas, locales o generalizadas, trastornos inflamatorios, cuadros inflamatorios agudos. También el ejercicio puede causar en algún momento, por ejemplo, los que hacen maratones o grandes, cuando es extenuante el ejercicio te puede causar neutrofilias, o en crisis hemolíticas también podemos tener. La linfocitosis, los linfocitos son los otros que también evaluamos, son leucocitos más pequeños, participan en la respuesta inmunológica a través de la diferenciación de células como linfocitos B o T, eso ya lo conocen, saben que los B son los que producen anticuerpos y los T que son los que participan en la respuesta celular. ¿Cuánto es el valor normal? Del 20 al 40%. Dos alteraciones vamos a tener en los linfocitos: linfopenia cuando tenemos disminución de linfocitos y linfocitosis cuando lo tenemos aumentado. Causas de linfocitosis virales, principalmente infecciosos de tipo viral, pero también en TB, en brucelosis, sífilis o toxoplasmosis podemos ver linfocitosis importantes, y también en leucemias linfocíticas crónicas. Linfopenias, que quizás es una de las cosas que también más logramos ver en inmunodeficiencias, VIH, ataxias, o también cuando hay leucemias, linfomas, lupus, también nos pueden dar linfopenias importantes. No me voy a detener en estos cuadritos, ustedes los pueden leer cuando estén ya estudiando más la clase. Y los eosinófilos, que la función es fagocitar, ¿verdad? Los complejos antígenos anticuerpos, y también importantes en la participación de destruir parásitos. Participan en reacciones y respuestas más que todo de tipo alérgico, tiene una vida media de 12 a 24 horas y tiene un valor normal del 0 al 5%. Alteraciones, eosinofilia, ¿verdad? Que es un aumento de los eosinófilos, y eosinopenia cuando tenemos un valor bien alto y baja. La eosinopenia es bien difícil de determinar porque si tienes 0, el valor límite, pues no te va a dar un valor disminuido de 0. Pero cuando tenemos tal vez comparados dos hemogramas donde has tenido un X valor de eosinófilos y luego disminuye, podríamos tomar el valor de eosinopenia. Pero si a vos te reportan 0 y 0 todavía es un valor normal, entonces todavía sigue siendo normal. Se ve más eosinofilia que eosinopenia, eso es lo que más se evalúa. Vaya, aquí tiene 1. Y el valor de laboratorio es de 0 al 4%. Entonces tiene 1, todavía está en el rango normal. Pero si me hubiera reportado el laboratorio 0, no es una eosinopenia en realidad, sino que está normal todavía. Los basófilos tienen la función de participar en reacciones de tipo inflamatorio y también de tipo de sensibilización. Tienen una media de 12 a 24 horas y tienen un valor normal del 0 al 1%. Tenemos basofilia cuando hay aumento de basófilos y vasopenia cuando tenemos disminución. Y los monocitos, que la función es de fagocitar restos celulares de microorganismos, son los leucocitos de mayor tamaño, ¿verdad? Son más grandes y participan en respuestas inmunológicas, en presentación de antígenos, y también participan importante porque producen macrófagos tisulares. La vida media es 2 días y tiene un valor del 0 al 8%. Monocitosis cuando están altos, monocitopenia cuando están bajos. Conceptos importantes que tienen que ustedes manejar cuando ustedes evalúen la parte de la serie blanca es
¿qué significa linfocitosis relativa y linfocitosis absoluta? Cuando tenemos linfocitosis, ¿qué significa linfocitosis? Aumento de los linfocitos. Pero podemos tener dos tipos, relativa y absoluta. ¿Cuándo es relativa? Cuando los valores porcentuales que se obtienen a partir de un conteo de 100 leucocitos al microscopio. Y absoluta es cuando son los valores totales de leucocitos. Pero nosotros los que más vamos a manejar son relativas porque son los valores en porcentaje que nosotros más utilizamos. Otro concepto que también deben ustedes tomar en cuenta es lo que se llama reacción leucemoide. La reacción leucemoide es una hiperleucocitosis. Fíjense que aquí hay como doble aumento. Leucocitosis de por sí ya te da un aumento de leucocitos, pero hiperleucocitosis es todavía bien exagerado el aumento. Generalmente tenemos leucocitos mayores de 50,000 y cuando tú vieras un hemograma con 53,000 de leucocitos te asustas, ¿verdad? Y piensas, ¿y esto de dónde salió y a dónde está esta gran cantidad de leucocitos? Y piensan en una gran infección, en una gran sepsis, pero generalmente cuando están a predominio de polimorfonucleares, no están relacionados a anemia, ni a trombocitopenia, ni a otro tipo de alteración, le vamos a llamar reacciones leucemoides. ¿Dónde vamos a tener este tipo de reacciones? Donde podemos encontrar bastante importante estos niveles de leucocitos en infecciones a predominio neutrofílico, es decir, que están altos los leucocitos, pero también los neutrófilos, en linfocíticos a predominio linfocítico o monocítico, y aquí tenemos neoplasias, enfermedades de tipo inflamatorio o otro tipo como dermatitis o hemorragias agudas o el consumo de corticosteroides que te pueden dar reacciones leucemoides con neutrofilias importantes. Otro importante concepto es la famosa cuenta diferencial de Schilling, que ya se las expliqué anteriormente, que es la que se practica a los neutrófilos a partir de un número encontrado en 100 leucocitos. La cuenta diferencial de Schilling no es más que la diferenciación de neutrófilos y de mayor grado de maduración, que son los segmentados, o en banda a los de menor grado de maduración. ¿Cuáles son los que tomamos en cuenta? Los que tomamos en cuenta son los segmentados y en banda, ¿verdad?, que son los maduros, y los metamielocitos, promielocitos y mieloblastos, que ya van en disminuyen los grados de maduración. Otro concepto que van a escuchar mucho hoy que van a ir al hospital y lo van a oír mucho cuando estén pasando visita, cuando estén con sus tutores, es las famosas desviaciones. Y este leucograma, ¿para dónde está desviado? Te pueden decir para la izquierda o para la derecha. ¿Qué significa que esté desviado a la izquierda? Cuando los leucocitos se ven muchas células jóvenes, van a aparecer neutrófilos en forma de núcleo de bastón, es decir, que están aumentados, muchos inmaduros, a más porcentaje de los glóbulos blancos polimorfonucleares. Es decir, que va a haber gran cantidad de neutrófilos, pero a predominio de neutrófilos jóvenes. Esto sugiere infecciones bacterianas. Siempre va a haber una neutrofilia, pero a predominio de neutrófilos jóvenes. Por eso es que el Seguro Social te tira todos los tipos de neutrófilos, el diferencial de Schilling de una sola vez, para que veas para dónde tira la desviación. Y la desviación derecha es cuando el porcentaje de linfocitos y monocitos se encuentra aumentado respecto a los polimorfonucleares. Es decir, que hay más linfocitos y monocitos más que neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y generalmente está asociado a infecciones víricas. Y las alteraciones en la serie blanca, leucocitosis, reacciones leucemoides, ¿verdad? Están ahí las causas, no me voy a detener demasiado en ellas, ¿verdad? Cuando tenemos neutrofilias absolutas o cuando tenemos desviaciones a la izquierda, que esto ya lo explicamos, y las causas de linfocitos y linfocitosis, y linfopenias, que también podemos tener algunas que hemos mencionado, de eosinofilia y de monocitosis y de basofilia y vasopenia. Y acordémonos, ¿verdad?, cuáles son la relación de los procesos infecciosos con el hemograma. En infecciones bacterianas normalmente vamos a encontrar neutrofilias relativas y absolutas con desviaciones a la izquierda más leucocitosis. Esto es lo que normalmente encontramos en infecciones bacterianas. ¿Qué vamos a encontrar en infecciones virales? Cuando comienza la infección, generalmente leucopenias con desviaciones a la izquierda, pero en el quinto día en adelante, cuando van en resolución o en bajada, ya vamos a encontrar leucocitos normales o una pequeña leucocitosis con linfocitosis relativas y monocitos que también pueden estar aumentados.
Cuando ya tenemos periodos de convalescencia de infecciones, podemos tener ya un cambio del hemograma con desviaciones a la derecha, monocitosis, linfocitosis y reaparición de eosinófilos circulantes. La serie plaquetaria, quizás por el tema del tiempo, me imagino que tienen otras actividades, no sé, quizás me voy a quedar hasta aquí. Esto es la última parte ya de la clase, me hubiera gustado quizás terminarla, no sé si dicen que la terminemos o continuamos. Termínela, doctora, claro que sí. Terminemos la doctora. Terminémosla, doctora. Bueno, ok. Vamos con la serie plaques. Son bastante largas, pero saben que voy despacio explicándoles porque necesito que me entiendan esto. Vamos con la última parte del hemograma, que es las plaquetas. Las plaquetas sabemos que participan en la hemostasia, es otro mundo totalmente dentro del hemograma, mantienen la integridad vascular y el proceso de coagulación de la sangre participa. El valor normal que nosotros manejamos es de 150,000 a 400,000. Pueden haber algunos que dicen 450,000. Yo casi ya no he visto laboratorios que manejen tanto, pero el valor de 150,000 a 400,000 es el que normalmente la mayoría utiliza y es con el que nos enfrentamos. Vea, aquí tenemos mire, se come los ceros, vea, yo no sé si es cuestiones de laboratorio, pero no son 150, 400, aquí son miles, ¿verdad? Pero se supone que el que ya lo leyó lo sabe, por eso lo ponen ahí. Las plaquetas en este caso tienen 58,000, miren, 58,000 plaquetas de 150,000, o sea que tiene una trombocitopenia importante, vea, el paciente. La trombocitopenia entonces es un motivo frecuente de consulta, es un recuento menor de 150,000 plaquetas por milímetro cúbico. Generalmente valores inferiores no suelen dar una cuestión clínica importante, hay que estar vigilando al paciente. Cuando te salga, por ejemplo, 140,000, 130,000, no es que ya lo vas a ingresar o lo vas a transfundir, no, o sea, dale chancecito, ¿verdad? Y lo que tienes que hacer en este caso es estarle mandando hemogramas control para ver si puede seguir bajando. Por ejemplo, en casos de dengue, puede iniciar el proceso trombocitopénico del dengue y entonces tenés que irlo controlando, checándole cada 48 horas los hemogramas para ver si sigue bajando. Algunas veces no se suelen asociar, como les decía, patología, pero ya cuando tienen menos de 100,000, sí ya preocupémonos un poco y sobre todo si hay algunos signos patológicos importantes en el examen físico del paciente. Las trombocitopenias sabemos que pueden tener 5 causas, grandes causas principales inmunológicas, por una trombopoiesis ineficaz, no se producen suficientes plaquetas, o por una destrucción no inmune por sobreconsumo, o por una distribución anormal o secuestro esplénico principalmente, o también la inducida por drogas. Inmunológicamente es cuando hay anticuerpos que te atacan a tus propias plaquetas, ¿verdad? En el caso de las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes que veíamos anteriormente, el ciclo pasado, lupus o en síndrome de Evans, o en el caso de las mujeres, que es bien clásico en el síndrome antifosfolípido, que te hay autoanticuerpos que te atacan tus plaquetas y que es bien común en la mujer embarazada. Por trombopoiesis ineficaz, ¿verdad? Sabemos que hay en la anemia perniciosa, en mielodisplasias, en radiaciones o en drogas antineoplásicas. El paciente que están en esos tratamientos pueden tener una trombopoiesis ineficaz que te causa una disminución de las plaquetas importante. Y cuando hay destrucción autoinmune en sepsis, en coagulación intravascular diseminada o en VIH también lo podemos ver. En caso de destrucción anormal o secuestro, principalmente en causas de hiperesplenismo de cualquier origen, agarra y ahí mantiene las plaquetas, las tiene ahí detenidas, pero en la circulación no las encontramos. Entonces, cuando tomamos el examen, tenemos trombocitopenia. Y lo que tenés es un secuestro anormal, tenés el vaso grandote y ahí están acumuladas el montón de plaquetas. Por ejemplo, ¿qué drogas, verdad, te pueden dar en la producción de trombocitopenia que te pueden incluir? Miren todas estas, mucho cuidado, por eso es que hay que hacer una buena historia clínica, ¿verdad? Porque muchas de estas, el sulfamethoxazol, el trimestoprim, la vancomicina, el haloperidol en pacientes psiquiátricos, la carbamazepina, la ampicilina que no se usa ya mucho como antes, pero los anticonvulsivantes pueden tener efectos sobre las plaquetas importantes.
Causas distintas podemos tener de trombopenia dependiendo de dónde esté el paciente o cuál sea su condición o contexto. En un paciente ambulatorio, el que vemos normalmente en la consulta externa, si no tenemos otras causas importantes o fisiológicas que tú mires en el examen físico en el paciente, piensen en drogas, ¿verdad? El Helicobacter pylori, tener Helicobacter positivo puede en algún momento causar trombocitopenia. Las vacunas, lupus o mielodisplasias también causan. En pacientes ya internados, por ejemplo, si están cardiovasculares, los que tienen bypass, hacen trombocitopenia. También los pacientes hepáticos internados, hepáticos como por hepatopatías alcohólicas o por drogas o coagulaciones intravasculares diseminadas que estén, por ejemplo, en una UCI, hacen trombocitopenias importantes. Y en la mujer embarazada podemos tener los cuadros de trombocitopenia gestacional. Hay que tener mucho cuidado porque no tienen que ser valores tan bajos y siempre tenemos que descartar el síndrome antifosfolípido en ellas. También puede tener en el síndrome de HELLP, que es una complicación totalmente importante de una eclampsia en una paciente embarazada, en preeclampsia también. Y cuidado, porque si ya tenemos muy que va para abajo las plaquetas en una mujer embarazada, cuidadito, cuidadito, porque esto sí puede ser grave en la paciente. Una cosa importante que les dejo aquí, en toda mujer embarazada que tenga control prenatal y que le vayamos a pedir, pidamos el hemograma dentro de su control con plaquetas. La mayoría se le olvida pedirle las plaquetas a la mujer embarazada y puede ser ya una señal de alerta ante un problema trombocitopénico que le va a llevar a la muerte. Aquí tenemos lo que les decía, un ejemplo de trombocitopenia. ¿Cuánto tiene de plaquetas? 58,000. ¿Cuánto es el valor mínimo? 150,000. Entonces, esta sí es una trombocitopenia importante, casi ya para que lo transfundamos a este paciente. Y luego tenemos otro término importante que se llama pseudotrombocitopenia. Es cuando tenemos un recuento bajo de plaquetas no sospechado o inesperado para el cuadro clínico del paciente. Generalmente no implica como mayor valor clínico, ¿verdad? Es como que tú no te esperabas que tengas ese valor y de repente te aparece y el paciente no tiene ningún tipo de signo o síntoma que realmente justifique la pseudotrombocitopenia. Es casi siempre lo hacen los pacientes que están ingresados. Hay que estarle, como les digo, en este caso, teniendo hemogramas control para descartar totalmente si no es una causa trombocitopénica como las que hablábamos anteriormente o solamente es una reacción transitoria que después va el paciente a mejorar. Generalmente son por anticuerpos naturales circulantes que tienen baja afinidad con la membrana plaquetaria y que al estar expuestos pues pueden romper las plaquetas y causar un poco de disminución en el valor normal de ellas. Y aquí podemos encontrar, si le mandan, cuando tengan pseudotrombocitopenias, manden siempre un frotis de sangre periférica para que ustedes vean si no están acumulados o apuñados todas las plaquetas, ¿verdad? Y que también puedan tener por ahí, anden los neutrófilos por ahí, y esto les va a dar el diagnóstico de pseudotrombocitopenia. Generalmente se normalizan, son reversibles, ¿verdad? Y algunas veces es necesario ponerle un poquito, ¿verdad? De anticoagulante, no en grandes cantidades, pero siempre vigilarlo a estos pacientes. Por ejemplo, cuando tenemos punciones venosas difíciles, los ampullan y pullan y pullan a los niños, a los ancianos, podemos tener cuadros de trombocitopenia, ¿verdad? Que activan la formación de microcoágulos y que esta es una de las causas quizás más comunes. Vean si no están todos pullados, los niños, los ancianos, los adultos también, y esto les puede dar una pseudotrombocitopenia. Después de unos días, si le siguen dando el control, puede normalizar este cuadro. La trombocitosis es totalmente lo contrario, son recuentos de plaquetas altos, mayores de 400,000, y lo podemos ver en cuadros inflamatorios crónicos, cuando estamos en recuperación de procesos infecciosos, en hemorragias, cuando tenemos déficit de hierro y en pacientes que han sido, se les ha quitado el vaso, es decir, post-esplenectomizados también podemos tener trombocitosis. Normalmente en síndromes mieloproliferativos crónicos podemos tener trombocitosis con alzas progresivas, o sea que va aumentando cada vez más, cada vez más. También en policitemias o en leucemias mieloides crónicas podemos tener esto.
Causas importantes de trombopenia y trombocitopenia. Aquí tenemos de trombopenia las más comunes en cuadros virales o bacterianos, en fármacos autoinmunes y trombocitosis virales. Los virus algunos pueden jalar un poquito las plaquetas para arriba. En cuadros de déficit de hierro o en cáncer o en síndrome nefrótico también podemos ver un poquito de trombocitosis en algunos momentos los pacientes. Y tenemos a los términos importantes que es la pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? La pancitopenia es la afectación de las 3 líneas celulares del hemograma. Vamos a tener anemia, leucopenia y trombocitopenia. Cuando tenemos las 3 líneas, roja, blanca y plaquetas alteradas, a eso se le llama pancitopenia. Puede ser de origen central, es decir, que viene del problema desde médula ósea o de tipo periférico. Tipo central por procesos inflamatorios, por toxicidad de fármacos, por neoplasias, por anemias aplásicas o enfermedades mieloproliferativas, y de tipo periféricos por hiperesplenismo o en el síndrome de Evans o en el paciente con VIH vemos muchas pancitopenias. Y la visitopenia, no vasitopenia, visitopenia es cuando de las 3 líneas blanca, roja y plaqueta, solo 2 están afectadas. Generalmente o blanca y roja o blanca y plaquetas, pero de las 3 solo 2. A eso se le llaman visitopenia. Generalmente los leucocitos y las plaquetas es la que más se ve alterada. ¿En dónde es el cuadro clásico que vemos visitopenias? En cuadros de dengue. Cuando vemos alteraciones de los leucocitos de la serie blanca y las plaquetas, pero la serie roja está normal. Y aquí tenemos algo para que vayan interpretando. Si tenemos hemoglobina, hematócrito, glóbulos rojos disminuidos y un BGM, HCM y CHCM, que es lo que habíamos visto, que se describen de esa manera también disminuidos, generalmente es anemia por déficit de hierro. Y aquí tenemos reticulocitos normales aumentados, los leucocitos o la serie blanca normal, y en un frotis, que es la otra clase que les vamos a poner mañana, vamos a tener hipocromía. Las plaquetas van a estar normales. En anemias megaloblásticas, cuando hay deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematócrito están bajos, pero los índices de Wintrow aumentados o normales, y los reticulocitos pueden estar ligeramente aumentados o normales. Los leucocitos podrían estar un poquito disminuidos, pero los diferenciales casi nunca se van a alterar. Y en las anemias aplásicas, miren, aquí tenemos otra fórmula, ¿verdad? Disminución de la serie roja, pero los índices de Wintrow normales, los reticulocitos normales aumentados, los leucocitos bajos y el diferencial, leucocitos aumentados, neutrófilos bajos y las plaquetas disminuidas. Y en leucemias agudas, aquí tenemos esta otra para que ustedes jueguen un poquito con la matemática. Las púrpuras trombocitopénicas por anticuerpos, cuidado con esto, casi siempre las líneas rojas van a estar normales, y donde vamos a empezar a tener alteraciones es un poquito en la serie blanca, pero más que todo predominio plaquetario. Aquí les pongo la bibliografía si quieren consultar, y les agradezco muchísimo la atención. Disculpen que nos tardamos un poco, pero son clases bastante